El ranchero entregó su último caballo a 2 hermanas apaches. Al amanecer, su padre llegó con 200 guerreros. Un hombre al que no le queda nada no renuncia a su última oportunidad de sobrevivir. Eso es lo que creían todos. Eso era lo que tenía sentido. Pero cuando Halis Van sacó a ese caballo de su establo al atardecer, con la suciedad cubriendo su camisa rota y el agotamiento marcando líneas en su rostro, no parecía alguien que tomara una decisión racional. Parecía alguien que ya había hecho las paces con el final. Las 2 jóvenes que estaban al borde de su propiedad no deberían haber estado allí. Uno se apoyaba pesadamente en el otro, la sangre oscureciendo la tela alrededor de su pierna. No hablaron. No suplicaban. Simplemente le observaban con ojos que no esperaban nada, como si hubieran aprendido hace tiempo que la esperanza era un lujo que no podían permitirse. Halis había pasado 3 meses solo en ese rancho en ruinas. 3 meses desde que la sequía le arrebató las cosechas. 3 meses desde que habló con otro ser vivo. Y en todo ese tiempo, lo único que había protegido, lo único que había mantenido vivo era ese caballo, su última pieza de valor, su única salida. Pero algo en el silencio entre esas hermanas rompió algo en él, o tal vez arregló algo que llevaba mucho más tiempo roto. Les dio el caballo. Sin palabras, sin explicaciones, solo desaferrando las riendas y extendiéndolas. La hermana mayor le miró como si le hubiera entregado un arma cargada. Los ojos del más joven se abrieron de par en par, la confusión mezclándose con algo parecido al miedo. Así no funcionaba el mundo. Hombres como él no hacían cosas así. No para gente como ellos. Pero Halis simplemente asintió hacia el horizonte donde la última luz se estaba apagando y dio un paso atrás. Tomaron al caballo y desaparecieron en la oscuridad que caía. Lo que Halis no sabía, lo que no podía saber, era que alguien había estado observando desde la cresta arriba. Alguien que lo había visto todo. Alguien que llevaría esa imagen a un campamento donde 200 guerreros esperaban noticias. Y cuando amaneció a la mañana siguiente, el horizonte cambió. Se llenó de formas, docenas de ellas, luego cientos, moviéndose como una sola, viniendo directamente hacia el rancho. Halis se quedó en el umbral, observándolos llegar, y se dio cuenta de que había tomado una decisión que no podía deshacerse. Lo que viniera a continuación ya estaba en marcha. La cuestión no era si llegarían hasta él. La pregunta era por qué venían y qué harían al llegar. Halis no se movió del umbral. Sus manos colgaban a los lados, los dedos sueltos pero temblorosos. El rifle se apoyaba en el marco detrás de él, al alcance, pero intacto. Sabía que este momento llegaría. Una parte de él lo sabía. En el instante en que entregó esas reservas. Las formas en el horizonte se hicieron más grandes, tomando forma. Jinetes, demasiados para contar. Se movían en formación, disciplinados y deliberados. El sonido le llegó antes de poder distinguir rostros individuales. El trueno de los cascos contra la tierra dura, rítmico e implacable. Se le apretó. 3 meses de aislamiento. Y ahora esto. Pensó en huir, pero no había a dónde ir. El rancho se extendía detrás de él. Vallas rotas y tierras moribundas. El establo donde había estado el caballo estaba vacío, con la puerta colgada torcida sobre bisagras oxidadas. Les había dado su única vía de escape. Halis apoyó las palmas en el marco de la puerta, estabilizándose. El sol subía más alto, duro e implacable, proyectando largas sombras por toda la propiedad. El polvo se alzaba de los pasajeros que se acercaban como humo, ocultando los detalles. Entrecerró los ojos, intentando ver. ¿Habría sobrevivido la hermana pequeña a la noche? ¿Habían llegado a donde fueran? ¿O había pasado algo peor? ¿Algo que trajo a este ejército a su puerta? Las preguntas le revolvían en el estómago, mezclándose con otra cosa. No es exactamente arrepentimiento, más bien resignación. Había tomado una decisión. Lo que siguiera fue el precio de esa elección. Los escritores redujeron la velocidad al llegar al borde exterior de su tierra. La formación se desplazó, extendiéndose aún más. Halis contó 20, luego 50, y después dejó de contar. Rodearon la propiedad, moviéndose con precisión, no una redada, ni caos. Esto era algo organizado. El pecho se le oprimió. Organizado significaba intencionado.
Habían venido aquí específicamente por él. Un jinete se separó de la formación, adelantándose a los demás. La figura se sentaba erguida, envuelta en cuero y tela que atrapaba el viento. Detrás de ellos, la masa de guerreros mantenía posición, esperando. El corazón de Jalis latía con fuerza contra sus costillas. Se obligó a respirar. Inhala por la nariz, exhala por la boca. La voz de su padre resonó desde algún lugar profundo. El pánico te mata, chaval. Mantente presente. Pero presente significaba enfrentarse a lo que venía. El jinete solitario se acercó a la valla y se detuvo. Por un momento, no pasó nada. El guerrero permaneció montado, perfectamente inmóvil. Luego, poco a poco, desmontaron. Jalis sintió que sus músculos se tensaban. Cada instinto le gritaba que cogiera el rifle. En cambio, salió del umbral, moviéndose hacia el espacio abierto donde podía verse claramente. Si esto fuera el final, no lo encontraría escondiéndose. El guerrero avanzó, cruzando hacia el patio. El sol les iluminó la cara, y a Jalis se le cortó la respiración. Era la hermana mayor, K. Ahora se movía de forma diferente. El agotamiento que la había agobiado la noche anterior había desaparecido, reemplazado por algo más duro. Caminaba como alguien que pertenecía exactamente donde estaba. Pero fueron sus ojos los que le detuvieron en seco. No estaban llenos de gratitud. No se sentían blandos por el alivio. Le estaban midiendo, calculando, pesando algo que no podía nombrar. Se detuvo a 15 pies, lo suficientemente cerca para hablar, lo bastante para mantenerse cautelosa. Jalis esperó. Sentía la garganta como arena. K no sonrió. No le dio las gracias. Ella simplemente se quedó allí observándole con una intensidad que le erizaba la piel. Detrás de ella, la masa de guerreros permanecía inmóvil, observando. Finalmente, habló, su voz resonando en el espacio entre ellas. Quiere verte. No es una petición. Una declaración. Jalis tragó saliva con dificultad. ¿Quién? La expresión de K no cambió. La que le diste el caballo es su hija. Le quitaste algo sin pedirlo. Ahora decidirá qué significa eso. Las palabras cayeron como piedras en su pecho. Detrás de K, la formación se abrió. Un solo jinete emergió del centro, avanzando con deliberada lentitud. La figura era más ancha que la de los demás. Incluso desde lejos, Jalis podía sentir el peso de la autoridad que irradiaba de él. K se giró ligeramente, señalando al jinete que se acercaba. Ese es Naali, y estás a punto de descubrir qué pasa cuando te metes en su familia. Naali se movía como el agua sobre la piedra, suave, inevitable, imparable. Su caballo pisaba con cuidado, sus cascos golpeando el suelo duro con ritmo medido. Al acercarse, surgieron detalles que aceleraron el pulso de Jalis. El hombre era mayor de lo que esperaba. Canas se entrelazaban en el cabello negro que le caía más allá de los hombros. Cicatrices marcaban sus brazos, visibles incluso desde lejos. Frases que contaban historias de supervivencia. Pero era su rostro el que mantenía a Jalis paralizado, curtido, duro y completamente inescrutable. Jalis se obligó a mantenerse erguido. Las piernas le dolían débiles, pero bloqueó las rodillas. Huir no era una opción. Suplicar no ayudaría. Fuera cual fuera el juicio que viniera, lo enfrentaría de pie. No se detuvo a 6 metros y desmontó en un solo movimiento fluido. Aterrizó sin hacer ruido, con los pies bien plantados. Durante varios segundos, simplemente miró a Jalis. No con ira, no con curiosidad, con algo más cercano a la evaluación, como un hombre examinando un objeto cuyo propósito aún no comprendía. A Jalis se le secó la boca. Quiso hablar para explicarse, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. ¿Qué podría decir? ¿Qué había sentido lástima por ellos? ¿Qué no podía quedarse de brazos cruzados mirando? ¿Qué algo en él se rompió al ver a esa hermana pequeña sangrando? Nada de eso importaría. No a un padre que acababa de enterarse de que un desconocido había tocado el destino de su familia. No avanzó, cada paso deliberado. Se detuvo a un brazo de distancia,
lo suficientemente cerca como para que Halis pudiera ver las profundas líneas alrededor de sus ojos, la firmeza de su mandíbula, la forma en que su respiración seguía perfectamente controlada. De cerca, el hombre era aún más imponente, más alto que Halis por 2 pulgadas, con hombros más anchos. Todo en él hablaba de fuerza que venía de décadas de necesidad, no de elección. «Les diste el caballo». La voz de Naal ibn Nou era baja, ronca, pero clara. Inglés, hablado con precisión cuidadosa. Halis asintió. Su voz salió más áspera de lo que pretendía. «Sí». «¿Por qué?» La pregunta cayó como un desafío. Halis sintió el peso de 200 guerreros observando desde detrás de Naali. Una palabra equivocada, un insulto percibido, y todo acabó mal. Pero mentir se sentía peor que morir. Ellos lo necesitaban más que yo. Los ojos de Naali desconocido se entrecerraron. ¿Sabías quiénes eran? No, tú sabías lo que significaba entregar a tu último animal. La mandíbula de Halis se tensó. Sí, y lo hiciste igualmente. No era una pregunta. Halis no dijo nada. Naali dio otro paso adelante, acortando la distancia hasta quedar casi pecho con pecho. Tan cerca, Halis pudo ver el leve temblor en las manos del hombre mayor. No por miedo o debilidad, sino por algo contenido, algo que se mantenía firmemente bajo control. Mi hija me contó lo que hiciste, Nidita. El más joven. Habría muerto sin ese caballo. Los estaban cazando. 3 hombres siguiéndoles desde el amanecer. Si los habían atrapado a pie, no terminó. No lo necesitaba. Halis sintió que algo cambiaba en su pecho. ¿Está bien? La expresión de Naali parpadeó. Solo por un momento. Algo parecido a la sorpresa cruzó su rostro. Luego desapareció, reemplazada por esa misma máscara inescrutable. Está viva gracias a ti. Las palabras deberían haber traído alivio. En cambio, quedaron suspendidos en el aire como una frase inconclusa. No se giró ligeramente, mirando hacia atrás hacia los guerreros. Luego volvió a mirar a Halis. Y esta vez, había algo diferente en su mirada. Algo que hizo que a Halis se le cayera el estómago. 3 hombres estaban siguiendo a mis hijas. Los encontraron esta mañana, a mediodía de viaje de aquí. Halis esperó, con la tensión enroscándose en su estómago. Habían estado preguntando por un ranchero, un hombre blanco viviendo solo. Querían saber si había visto a 2 mujeres apaches. Iban a venir aquí después. La implicación golpeó como un puñetazo. Esos hombres se dirigían a su rancho buscando a las hermanas. Si Halis se hubiera quedado con el caballo. Si hubiera mandado a las mujeres a pie, las habrían atrapado y él habría sido interrogado. Quizá peor. No solo salvaste a mis hijas, dijo Naali en voz baja. Te convertiste en un objetivo. Detrás de él, los guerreros se movían. No de forma amenazante, más bien de anticipación. Naal retrocedió, creando espacio. Su mano se movió a un lado y todo el cuerpo de Halis se puso rígido. Pero Naal no desenvainó ningún arma. En cambio, metió la mano en la bolsa de cuero del cinturón y sacó algo. Un trozo de tela gastada. No, una tira de cuero, trenzada y vieja, con marcas que Halis no reconocía. Naal se la ofreció. Tendrás que venir con nosotros. Halis miró el objeto ofrecido, con la mente acelerada. ¿A dónde te acompañas? La expresión de Naali Ung permaneció sin cambios. Esos hombres tenían amigos. Vienen más. Saben que ayudaste a mis hijas. Si te quedas aquí, no sobrevivirás a la semana. El peso de esa afirmación cayó sobre Halis como la hiela. Y si voy contigo, su voz apenas se alzaba por encima de un susurro. Los ojos de Naali Ibn Nou se clavaron en los suyos. Entonces vives lo suficiente para entender lo que has hecho. Halis no tenía nada que hacer. Las pocas pertenencias que tenía, una camisa de repuesto, una taza de hojalata, una manta gastada y fina, cabían en un saco de lona que colgaba ligero sobre su hombro. Echó un último vistazo al rancho, a la estructura que había sido suya durante 5 años, y no sintió nada. La sequía lo había matado mucho antes de hoy. 2 guerreros le flanqueaban mientras cabalgaban, no exactamente como guardias, pero tampoco como compañeros.
Lo observaban con la misma atención cuidadosa que alguien podría dedicar a un lobo traído al campamento, sin saber si mordería o se inclinaría. El trayecto duró casi todo el día. Se desplazaban por un terreno que Halis conocía desde lejos, pero nunca había cruzado a pie ni a caballo. Pasajes rocosos que requerían una navegación cuidadosa. Lechos de ríos secos donde la tierra agrietaba como cuero viejo. El paisaje se extendía interminable e implacable, sin ofrecer sombra ni piedad. Nadie habló. El silencio le oprimía, más pesado que el calor. Halis mantuvo la mirada al frente, intentando leer la situación. Los guerreros se movían con eficiencia ensayada, cada uno alerta, pero no tenso. Esto no era una partida de guerra. Esto era una escolta. ¿Pero para qué? Cuando el sol comenzó a descender, proyectando largas sombras sobre la tierra, coronaron una elevación. Abajo, enclavado contra la pared de un cañón, se encontraba el campamento. Docenas de refugios construidos con piel y madera, dispuestos en formación cuidadosa. El humo se elevó de varios incendios. Los niños corrían entre las estructuras, sus voces llevándose débilmente por el viento. Las mujeres trabajaban cerca de las llamas, preparando comida, atendiendo tareas que mantenían vivas las comunidades. No se parecía en nada a lo que Halis había imaginado. Esto no era un campamento de guerra. Esto era un hogar. Descendieron al campamento y la actividad se detuvo. Los rostros se volvieron hacia ellos, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la sospecha. Algunos ancianos estaban cerca del fuego central, observando con ojos que habían visto demasiado para ser fácilmente engañados. Naal desmontó primero. Hablaba en su propio idioma, las palabras fluían con autoridad. Parte de la tensión en los rostros que observaban se disipó, pero no toda. Halis podía sentir el peso del juicio, las preguntas que se hacían sin voz. ¿Quién es este forastero? ¿Por qué está aquí? ¿Qué ha hecho? Ka apareció de uno de los refugios más grandes, moviéndose rápidamente al lado de Naal. Habló en voz baja, señalando hacia una estructura más pequeña en el borde del campamento. No, asintió, luego se volvió hacia Halis. Te quedarás allí esta noche. Se traerá comida. No te deambules. No era una sugerencia. Halis siguió a donde Ka la guiaba, muy consciente de los ojos que seguían sus movimientos. El refugio era modesto, apenas lo suficientemente alto para estar de pie, con una única abertura cubierta por una piel. Dentro, un saco de dormir yacía en el suelo junto con una cantimplora y un pequeño montón de carne seca. Kaya se detuvo en la entrada por primera vez desde que habían salido de su rancho. Ella le miró directamente. Mi hermana quiere verte. El pecho de Halis se encogió. ¿Lo es? Se está recuperando. La herida era profunda pero limpia. Volverá a andar. La expresión de Ka permaneció cautelosa. No entiende por qué lo hiciste. Ninguno de nosotros lo hace. Halis no tenía respuesta para eso. Él mismo apenas lo entendía. Ka lo estudió un momento más, luego volvió a hablar, con voz más baja. Los hombres que nos seguían no eran cazadores al azar. Trabajaban para alguien que tiene motivos para querer que la familia de nuestro padre muera. Las palabras se asentaron como hielo en el estómago de Halis. ¿Quién? Aún no lo sabemos. Pero están organizados, son bien informados y no paran porque 3 de sus hombres hayan desaparecido. Hizo una pausa. Al ayudarnos, te pones en su camino. Por eso padre te trajo aquí. Si te hubieras quedado en ese rancho, te habrían encontrado y te habrían hecho hablar antes de matarte. Halis sintió como sus manos se cerraban en puños. No pedí protección. No pediste nada. Por eso sigues respirando. La mirada de Ka se endureció. Mi padre ha visto a muchos hombres blancos. La mayoría quiere tierras. Algunos quieren oro. Otros quieren demostrar algo. Pero tú, negó con la cabeza ligeramente. Entregaste lo único que te mantenía con vida y no pediste nada a cambio. Eso le confunde. ¿Y qué confunde a mi padre? Estudia. Antes de que Halis pudiera responder, estalló un alboroto cerca del perímetro del campamento. Las voces se alzaron alarmadas. Warrior se movía con urgencia repentina, agarrando armas y formando posiciones defensivas.
K se giró hacia el sonido, su cuerpo tenso. «Quédate aquí». Corrió hacia el disturbio, dejando a Halis solo en la entrada del refugio. A través de los huecos entre las estructuras, podía ver a los guerreros reuniéndose en el borde del campamento. Alguien gritaba, palabras indistintas pero urgentes. No se acercó al grupo, su presencia captando atención inmediata. Halis dio un paso adelante a pesar de la orden de quedarse. Su pulso retumbaba en sus oídos. Algo iba mal. Podía sentirlo en el repentino cambio de energía, en la forma en que incluso los niños se habían quedado en silencio. Un guerrero entró corriendo en el campamento, respirando con dificultad. Su ropa estaba rota. El polvo y el sudor cubrían su piel. Habló rápidamente con Naali, señalando hacia el horizonte. La expresión de Naal se ensombreció. Gritó órdenes y el campamento estalló en un caos controlado. Los guerreros montaban a caballo. Los ancianos llevaban a los niños a los refugios. Las mujeres reunían sus propias armas. Halis atrapó a K cuando pasaba a toda prisa. «¿Qué pasa?» Ella sacudió el brazo, con los ojos encendidos. «Nos encontraron. Un grupo de jinetes, quizá 20, se dirigen hacia aquí». Se le encogió el estómago. «¿Los hombres que cazan a tu familia? Peor». Ella le miró con algo parecido a una acusación. «Ya no solo nos cazan. Preguntan por un ranchero, un hombre blanco que ayudó a 2 mujeres apaches a escapar». La implicación le golpeó como una ola. No venían solo por la familia de Naal. También venían a por él. Naal no perdió tiempo en dar explicaciones. Se movía por el campamento, dando órdenes, su voz cortando la tensión creciente como una cuchilla en la tela. Warriors respondió al instante, formando posiciones defensivas a lo largo del borde del cañón. Los arqueros tomaban posiciones elevadas. Otros crearon barreras usando los materiales disponibles. Carros, paquetes de suministros, incluso monturas apiladas estratégicamente. Halis estaba cerca de su refugio asignado, la utilidad y la impotencia luchando en su pecho. Él no era uno de ellos. No tenía lugar en su defensa. Pero quedarse de brazos cruzados mientras quienes le habían ofrecido protección enfrentaban el peligro le resultaba injusto a un nivel que no podía expresar. K reapareció, moviéndose con propósito. Le metió un rifle en las manos. El suyo propio fue tomado del rancho. Si sabes cómo usarla, úsala. Si no lo haces, mantente al margen. Halis revisó la cámara. Todavía cargado. La miró. No me escondo mientras otros pelean por mi culpa. Algo parpadeó en su expresión. No exactamente respeto, sino reconocimiento. Entonces quédate cerca de papá. Él te dirá dónde colocarte. Se apartó antes de que él pudiera responder. Halis encontró a Naali cerca del centro de la formación defensiva, hablando con 3 guerreros mayores. Los mapas dibujados en la tierra mostraban la disposición del cañón, las rutas de escape, los puntos vulnerables. Naali levantó la vista cuando Halis se acercó, con una mirada aguda y evaluadora. ¿Sabes disparar? Lo suficientemente bien. Naal señaló una posición detrás de una formación rocosa natural que ofrecía tanto cobertura como una línea de visión clara hacia la entrada del campamento. Allí. No dispares a menos que yo dé la orden. Aún no sabemos qué quieren. Halis se colocó en posición, con el corazón latiendo con fuerza contra las costillas. El sol casi se había puesto, tiñéndolo todo de tonos naranjas y sombras. Con la luz menguante, los jinetes que se acercaban se hicieron visibles. Formas oscuras que coronan la cresta sobre el cañón. 20, tal como había informado el explorador, quizá más detrás de ellos. Cabalgaban en formación, confiados y sin prisa. No eran vagabundos aleatorios ni ladrones oportunistas. Este grupo se movía con precisión militar. Naali dio un paso adelante, situándose en terreno abierto donde se le podía ver claramente. No llevaba ningún arma. Sus manos permanecieron a los lados, la postura recta e inflexible. El mensaje era claro. No se echaba atrás, pero tampoco atacaba primero. Los jinetes descendieron al cañón, extendiéndose en un semicírculo suelto que cortaba la salida principal. Su líder desmontó, un hombre alto con barba que se volvió canosa,
vestido con cuero gastado y que se comportaba como alguien acostumbrado a la autoridad. Otros dos lo flanqueaban, con las manos apoyadas en sus armas enfundadas. El hombre barbudo habló, su voz resonando por el espacio. Buscamos a dos mujeres, apaches, jóvenes, una herida. Tenemos motivos para creer que pasaron por aquí. La expresión de Naal permaneció impasible. Mucha gente pasa por aquí. Estos dos fueron ayudados por un ranchero, un hombre blanco que vivía solo al norte de aquí. También tenemos que hablar con él. Desde su posición detrás de las rocas, Halley sintió cómo se le helaba la sangre. Ni siquiera fingían que esto iba por otra cosa. Lo habían relacionado con las hermanas. Sabían exactamente lo que había pasado. Naali no se movió. ¿Por qué los buscas? La mandíbula del hombre barbudo se tensó. Eso es entre nosotros y ellos. No es asunto tuyo. Todo lo que ocurre en esta tierra es mi preocupación. La voz de Naal se mantuvo firme. Pero algo peligroso se colaba debajo. Entras en mi campamento, armado, haciendo exigencias. Eso es mi preocupación. La tensión se espesó. Halley observó cómo los otros jinetes se movían en sus sillas, las manos acercándose a las armas. Esto estaba a un paso de la violencia. El hombre barbudo dio un paso adelante. No queremos problemas contigo. Danos lo que vinimos a buscar y nos iremos en paz. Y si me niego, la pregunta quedó suspendida en el aire como humo. La expresión del hombre barbudo se endureció. Entonces tomaremos lo que vinimos a buscar, de una forma u otra. Detrás de las rocas, el dedo de Halley se movió hacia el gatillo. Cada músculo de su cuerpo le gritaba que se mantuviera oculto, que dejara que Naali se encargara de esto. Pero la verdad era asfixiante. Estos hombres estaban allí por él, porque había tomado una decisión que arrastró a otros al peligro. Antes de que pudiera dudar de sí mismo, Halley se levantó. Salió de detrás de la cobertura, con el rifle en la mano flojo pero listo, y se dirigió hacia la posición de Naal. Todas las miradas se dirigieron hacia él. La expresión del hombre barbudo pasó de molestia a reconocimiento. Es él, el ranchero. Halley se detuvo junto a Naal, lo suficientemente cerca para mostrar solidaridad, pero no tanto como para abarcar la autoridad del hombre mayor. Miró directamente al hombre barbudo. Estoy aquí. Hablemos. Naali no le miró, pero su voz era baja. Solo para Halley. Esta no es tu pelea. Halley mantuvo la vista en los desconados. Dijiste, me convertí en un objetivo. Parece que el objetivo debería enfrentarse a lo que viene. Por un momento, nada se movió. El cañón contuvo la respiración. Entonces el hombre barbudo sonrió. No era una expresión agradable. Valiente. Estúpido, pero valiente, señaló a sus hombres. Tráelo. Dos jinetes espolearon a sus caballos hacia adelante, acortando la distancia rápidamente. Naal se movió tan rápido que Halley apenas lo vio. Un momento, estaba quieto. Al siguiente, se colocó entre Halley y los jinetes que se acercaban, levantando la mano en un gesto que los detuvo en seco. Nadie se lleva a nadie de mi campamento sin mi permiso. La sonrisa del hombre barbudo se desvaneció. Le estás protegiendo, a un hombre blanco, después de lo que los suyos han hecho a los tuyos. La voz de Naali Unnou bajó a algo más frío de lo que Halley había escuchado hasta entonces. Le dio a mis hijas su último caballo. Eso le convierte en familia. Y nadie toca a los míos. Las palabras cayeron como un trueno. La expresión del hombre barbudo se oscureció. Su mano se dirigió hacia su arma y todo explotó. El primer disparo atravesó el cañón como un hueso roto. Halley cayó al suelo por instinto. La tierra explotando a pocos centímetros de donde estaba. Naal se movió con él, ambos encontrándose con cobertura detrás de un carro de suministros mientras estallaba el caos a su alrededor. Los guerreros apaches respondieron desde posiciones elevadas. Su puntería era precisa y devastadora. 3 de los jinetes del hombre barbudo cayeron en la primera andanada. Los demás se dispersaron, buscando cualquier refugio que ofreciera el cañón. Los caballos gritaban y salían corriendo. El polvo se alzaba en nubes asfixiantes. Halley apoyó la espalda contra el carro, respirando con dificultad.
Su rifle pesaba en sus manos. A su lado, Naali permanecía perfectamente tranquilo, evaluando el campo de batalla con el ojo experimentado de alguien que ha sobrevivido a demasiadas peleas como para entrar en pánico en una más. ¿Cuántas balas tienes? La voz Naali cortó el ruido. Jalis comprobó. 12, haz que cuenten. Un jinete cargó hacia su posición. Arma levantada. Jalis apuntó, controló su respiración y disparó. El hombre se echó hacia atrás, cayendo de la silla. El caballo siguió corriendo, desapareciendo en el humo confundido. La mano de Jalis temblaba. Había cazado toda su vida. Querida, pequeña presa. Antes un oso que había amenazado al ganado, pero nunca había disparado a una persona. El peso de todo eso se asentó en su pecho como piedra. Centro de atención. La voz Naali le devolvió al presente. Me arrepentiré después. Sobrevive ahora. 2 jinetes más salieron de la cobertura, intentando flanquear su posición. Los guerreros apaches los interceptaron antes de que pudieran acortar la distancia. El enfrentamiento derivó en combate cuerpo a cuerpo. Brutal, eficiente, terminado en segundos. El hombre barbudo no se veía por ninguna parte. Jalis escaneó el caos, intentando localizar al líder. Si lograban detenerle, quizá los demás se retirarían. Quizá esto podría acabar sin más derramamiento de sangre. Una figura se acercó al borde del campamento, avanzando sigilosamente hacia donde las mujeres y los niños se habían refugiado. No el hombre barbudo, sino uno de sus lugartenientes, un hombre más joven con una cicatriz que le recorría la mejilla. Llevaba un cuchillo, moviéndose con la discreción de alguien entrenado para matar en silencio. A Jalis se le encogió el estómago. Allí, dirigiéndose a los refugios. Naali lo vio al instante, silbó. Un sonido agudo y distintivo que cortaba el ruido. 2 guerreros se separaron de sus posiciones, moviéndose para interceptar. Pero el hombre marcado estaba más cerca. Él había llegado primero a los refugios. Jalis no pensó. Se salió de la cobertura, corriendo bajo y rápido. Sus botas golpeaban la tierra dura. La distancia se redujo en lo que parecieron horas, pero no pudieron ser más de segundos. El hombre con cicatrices llegó a la entrada del refugio, alcanzando la cubierta de piel. Jalis le golpeó como un ariete. Se estrellaron juntos contra el suelo, rodando en la tierra. El cuchillo voló del agarre del hombre, aterrizando a varios metros. Jalis se apresuró a recogerla, pero el hombre marcado se recuperó más rápido de lo esperado. Un puño conectó con la mandíbula de Jalis, echándole la cabeza hacia atrás. Las estrellas estallaron en su visión. Lucharon en la tierra, ninguno logrando ganar ventaja. El hombre marcado era más joven, más rápido, pero Jalis llevaba años trabajando en un rancho. Su fuerza venía de la necesidad de transportar agua y reparar vallas, y de hacer lo que la tierra exigía. Abrazó el torso del hombre y apretó hasta sentir una tensión en las costillas. El hombre con cicatrices jadeó, luchando por liberarse. Jalis se aferró, poniendo todo lo que tenía en mantener el agarre. Sus músculos ardían, su visión se nubló, pero no soltó. Ka apareció sobre ellos, arma en mano. No dudó. Un golpe preciso y el hombre marcado quedó inerte. Jalis lo soltó, jadeando por aire. Todo su cuerpo dolía. Kaya le ofreció la mano, ayudándole a ponerse de pie. O eres muy valiente o muy tonto. Ambas cosas, probablemente. Jalis recuperó su rifle, comprobando que no se hubiera dañado en la pelea. La lucha casi había cesado. Cuerpos yacían esparcidos por todo el campamento. Más atacantes que defensores, pero el coste seguía siendo visible. Se atendían a guerreros heridos. Los atacantes restantes se habían retirado más allá del borde del cañón. Reagrupándose, Naal se acercó a ellos, con expresión sombría. Volverán. Esto fue solo el primer intento. Jalis se limpió la sangre del labio partido. ¿Quiénes son? ¿Por qué están tan decididos? Antes de que Naal pudiera responder, una voz llamó desde más allá del perímetro del campamento. El hombre barbudo seguía vivo, aún al mando. Naal, tenemos que hablar. La mandíbula de Naal se tensó. Se acercó a la voz y Jalis le siguió a pesar de todo instinto,
gritando que se mantuviera a cubierto. El hombre barbudo estaba al borde del campo de tiro, manos en alto, pero las armas aún en la funda. Sus hombres restantes le flanqueaban. Menos ahora, pero siguen siendo peligrosos. Has dejado claro tu punto, llamó el hombre barbudo. Pero esto no termina aquí. Lo sabes. La voz de Naal desconocido se escuchó a lo lejos, fría y clara. Entonces dime por qué. ¿Por qué cazar a mis hijas? ¿Por qué seguir a este ranchero? ¿Quién te envió? La expresión del hombre barbudo se torció en algo casi como lástima. De verdad no lo sabes, ¿verdad? Tus hijas vieron algo que no debían, algo que los hombres poderosos quieren enterrar. Y el ranchero señaló a Jalis. Se convirtió en testigo en el momento en que les ayudó. Jalis sintió como el hielo se extendía por sus venas. ¿Qué vieron? El hombre barbudo sonrió sin humor. Pregúntale si te lo dirá, pero ten esto claro. No somos los únicos que buscamos. Y el próximo grupo que venga no será tan indulgente. Se giró para montar a caballo, luego se detuvo, mirando atrás. Hoy te has ganado algo de tiempo. Úsalo sabiamente. Descubre qué es lo que realmente estás protegiendo porque, una vez que sepas la verdad, puede que desees haberlos entregado. Los jinetes restantes desaparecieron en la oscuridad que se acumulaba, dejando solo polvo y la promesa de violencia futura. Naal permaneció inmóvil, mirándolos alejarse. Luego se volvió hacia Jalis, y en sus ojos había algo que Jalis no había visto antes. Miedo. Naal no habló mientras regresaban al centro del campamento. Los heridos estaban siendo atendidos. Cuerpos de los caídos cubiertos con mantas. El aire olía a pólvora y sangre. Los niños asomaban la cabeza desde los refugios, con los ojos abiertos de par en par por ese miedo que tardaría años en desaparecer. Jalis observó la cara de Naal mientras caminaban. El hombre que se había enfrentado con tanta confianza a 20 jinetes armados ahora llevaba tensión en los hombros, una tensión alrededor de los ojos que hablaba de una preocupación más profunda que la pelea en sí. Se detuvieron frente al refugio más grande donde Ka había salido antes. Naal se volvió hacia Jalis, y cuando habló, su voz era lo suficientemente baja para que solo ellos pudieran oír. Lo que voy a mostraros lo cambia todo. Una vez que sabes que no hay vuelta a tu rancho, ni fingir que solo eres un hombre que ayudó a unos extraños. ¿Lo entiendes? Jalis sostuvo su mirada. Creo que superé ese punto cuando les di el caballo. Algo que podría haber sido respeto cruzó el rostro de Naal y Unno. Apartó la cubierta de la piel y señaló para que entrara. El interior del refugio estaba tenuemente iluminado por una sola lámpara. Nidita yacía sobre un saco de dormir, con la pierna herida elevada y vendada. Parecía pálida pero alerta, sus ojos oscuros lo seguían al entrar. Kaya se sentó junto a su hermana, con una mano apoyada protectora en el hombro de Nidita. Naal se arrodilló junto a sus hijas, su presencia llenando el pequeño espacio. Dile lo que viste. La mandíbula de Ka se tensó. Padre, necesita saberlo. Ha arriesgado su vida. Se ha ganado la verdad. Durante un largo momento, nadie habló. Entonces Nidita se movió, haciendo una mueca ante el movimiento. Cuando habló, su voz era más baja de lo que Jalis esperaba, pero firme. Estábamos cazando 3 días al norte de aquí, cerca del cañón donde antes estaba el antiguo puesto comercial. Se detuvo, reuniendo fuerzas. Oímos voces. Hombres, así que nos mantenemos ocultos, vigilando desde la cresta arriba. Jalis esperó, con la tensión creciendo en su pecho. Eran 5, continuó Nidita, bien vestidos, no rancheros ni tramperos. Parecían hombres del gobierno, funcionarios. Se estaban reuniendo con alguien, un hombre vestido con ropa cara que llegó acompañado de 2 guardias. Kaya retomó la historia, con la voz más dura. Estaban negociando. Los hombres del gobierno querían tierras. Un territorio específico que pertenece a varias tribus, incluida la nuestra, terreno sagrado, lugares de enterramiento. El hombre caro se ofrecía a ayudarles a aceptarlo por un precio. Jalis sintió que el estómago se le revolvía. ¿Cómo? Haciendo parecer que habíamos violado los términos del tratado, organizando ataques, culpando a nuestra gente, dándoles justificación para sacarnos de la tierra. Las manos de Ka se cerraron en puños. Lo hablaron abiertamente.
¿Cuántos tendrían que morir para que fuera convincente qué asentamientos atacar primero? Las implicaciones cayeron sobre Halis como una ola. La incautación de tierras no era nueva. Había oído historias, visto familias desplazadas, visto cómo se rompían promesas con eficiencia burocrática. Pero esto era diferente. Esto fue premeditado, organizado, un asesinato disfrazado de política. «Te vieron». Halis miró a Nidita. Ella asintió. Uno de los guardias. Nos vio en la cresta. Corrimos. Le siguieron. Hemos estado corriendo desde entonces. La voz de Naal era baja, pero cargaba de peso. Si lo consiguen, decenas de familias serán expulsadas de tierras que hemos tenido durante generaciones. Si resistimos, tendrán justificación para la violencia. Si cumplimos, lo perdemos todo igualmente. La mente de Halis iba a 1000 por hora. Pero si tienes testigos, si Nidita y K pueden testificar lo que han oído, ¿quién les creería? La voz de K era cortante. 2 mujeres apaches contra funcionarios del gobierno y empresarios adinerados. ¿En qué tribunal importaría ese testimonio? La pregunta pesaba porque todos sabían la respuesta. Ninguna. Naal se puso de pie, su cuerpo bloqueando la mayor parte de la luz de la lámpara. Por eso cazan tan incansablemente. Por eso vendrán más. Esos hombres no pueden permitirse dejar testigos. Y ahora tú también eres testigo. Los protegiste. Les ayudaste a escapar. Eso te hace peligroso para sus planes. Halis sintió todo el peso de su elección caer sobre sus hombros. Sabía que dar el caballo era arriesgado, pero no sabía que eso le arrastraría a algo tan grande, tan organizado, tan mortal. Entonces, ¿qué hacemos? Su voz salió más áspera de lo que pretendía. No, lo estudió durante un largo momento. Ya has hecho más de lo que nadie podía esperar. Podrías irte, desaparecer, cambiarte el nombre, empezar en otro sitio. Halis pensaba en su rancho, ya muerto, su vida allí, ya terminada. Pensó en el momento en que vio a esas 2 hermanas, exhaustas, sangrando, sin esperar nada, y en cómo algo en él se había roto en ese lugar. No, dijo en voz baja. Les di el caballo. Eso los hace parientes, ¿no? Eso es lo que les dijiste a esos guionistas. La expresión de Naali no cambió, pero algo cambió en sus ojos. ¿Entiendes lo que significa eso? Estás eligiendo esta lucha, eligiendo enfrentarte a personas con recursos y autoridad, y dispuestos a matar a cualquiera que les amenace a ellos. Halis sostuvo su mirada con firmeza. Estoy eligiendo no huir de gente que quiere asesinar familias para robar tierras. Me parece una elección bastante clara. Por primera vez desde que se conocieron, Naali sonrió. Fue breve, apenas visible en la penumbra, pero genuino. Entonces planificamos porque correr no salvará a nadie. Pero la verdad, entregada adecuadamente a las personas adecuadas, podría hacerlo. K miró entre ambos. Padre, aunque encontremos a alguien que nos escuche, esos hombres vendrán por nosotros antes de que podamos alcanzar a alguien que importe. La sonrisa de Naal se desvaneció. Lo sé. Por eso tenemos que movernos esta noche antes de que se reagrupen. Antes de que traigan más hombres. El pulso de Halis se aceleró. ¿Mudarse a dónde? Naali se giró para mirarle de frente. Hay un marsal federal a 2 días a caballo de aquí. Es uno de los pocos funcionarios que he conocido que realmente cumple su palabra. Si podemos localizarlo, cuéntale lo que presenciaron mis hijas. Enséñale las pruebas. ¿Qué pruebas? Interrumpió Halis. Nidita metió la mano bajo su saco de dormir y sacó un papel doblado, gastado y manchado, pero intacto. Cogí esto de la alforja cara del hombre. Mientras ellos estaban distraídos buscándonos, se lo entregó a Halis. La desplegó con cuidado, sosteniéndola hacia la lámpara. Era un contrato detallado que detallaba los pagos, plazos y métodos para expulsar a las familias nativas de territorios designados, firmas en la parte inferior, sellos oficiales, sellos gubernamentales, nombres que Halis no reconocía, pero que claramente tenían autoridad. Le temblaban las manos mientras leía. Esto no era especulación. Esto era la prueba. Matarán a todos en este campamento para recuperar esto, dijo Halis en voz baja.
Naal asintió. Sí, por eso nos vamos en 1 hora. Rápido en grupo pequeño. Tú, yo, mis hijas y 2 guerreros en quienes confío mi vida y la de todos los demás. Se dispersan, se esconden, hacen imposible rastrear a dónde hemos ido. La voz de Naal era firme. Es la única forma de llevar estas pruebas al Marsal o todos mueren igualmente. Halis volvió a mirar el contrato, las firmas que condenaban a la gente a muerte por beneficio. Pensó en su rancho vacío, en su vida muerta, en la decisión que había tomado que lo llevó a ese momento. Aceptó 1 hora. Fuera del campamento comenzó a moverse con urgencia. Familias reuniendo sus pertenencias, preparándose para desaparecer en la noche. Guerreros revisando armas, caballos preparados. Halis estaba en la entrada del refugio, observando el caos organizado, y se preguntaba si alguno sobreviviría lo suficiente para contar la verdad, y si a alguien le importaría, aunque les importara. Cabalgaban en la oscuridad, guiados solo por la luz de la luna y el conocimiento de Naali sobre terrenos que la mayoría de los hombres no podían recorrer a plena luz del día. 6 jinetes en total, Naali liderando, seguida de Ka y Nidita compartiendo un caballo. 2 guerreros llamados Takakota y Kuruk, flanqueándolos y Halis, cerrando la retaguardia a caballo, regresaron a él antes de partir. El mismo caballo que había regalado. La elección que lo empezó todo. Viajaron en silencio, empujando a los caballos con todas sus fuerzas sin arriesgarse a lesionarse. Detrás de ellos, el campamento se dispersaba como semillas en el viento, familias desapareciendo en el paisaje, haciéndose invisibles. Halis se preguntaba cuántos sobrevivirían si este plan fracasaba. El contrato permaneció guardado dentro de la camisa de Naali, envuelto en una tela aceitada para protegerla de los elementos. Ese único trozo de papel pesaba más que el oro. Era prueba, la diferencia entre justicia y masacre. El amanecer se alzó frío y gris. Habían recorrido una distancia considerable, pero no suficiente. Takakota, explorando por delante, regresó con noticias que tensaron la espalda de todos. Raiders, 8, quizá 10, moviéndose rápido. Nos están rastreando, dijo la mandíbula de Naali. ¿A qué distancia? 1 hora de retraso. Quizá menos si no paran. El grupo intercambió miradas. El rostro de Nidita se había palidecido, su pierna herida claramente le causaba dolor a pesar de las vendas. La mano de Ka se dirigió al rifle atado a su silla. Los guerreros revisaron sus armas sin decir palabra. Halis calculó distancias en su cabeza. 2 días de viaje hasta el Marsal. Naali había dicho que habían cubierto quizá 1/3 de eso. Si los perseguidores los atrapan ahora, en inferioridad numérica y en territorio abierto, el contrato no importaría. Ninguno de ellos sobreviviría para entregarlo. Necesitamos ganar tiempo, dijo Naali, su voz cortando la tensión. Separarnos. Haz que elijan. Ka negó con la cabeza de inmediato. Padre, no es negociable. El tono de Naal no dejaba lugar a discusión. Takakota, Kuruk, llevad a mis hijas al norte. Sigue la ruta del río. Más seguro pero más largo. El ranchero y yo vamos hacia el este. Atraemos la persecución. Halis lo entendió al instante. El contrato era con Naali. Si los perseguidores lo deseaban lo suficiente, seguirían a quien creyeran que lo tenía. Y Naal no confiaría en nadie más para cargar algo tan importante. Sabrán que lo tienes, dijo Halis en voz baja. Vendrán a por ti con todo. Naal le sostuvo la mirada. Sí, por eso necesito a alguien que pueda disparar recto y que no corra cuando las cosas se ponen feas. No era una pregunta. Era una declaración de confianza que Halis no esperaba, pero que aceptó sin dudar. El grupo se separó en cuestión de minutos. Takakota y Kuruk cabalgaron hacia el norte con las hermanas. Nidita lanzó una última mirada atrás antes de desaparecer en un pasaje del cañón. No y Halis giraron hacia el este, hacia un terreno más accidentado y los perseguidores que los perseguían. Cabalgaron con fuerza durante otra hora antes de que Naal diera la señal de detenerse. Habían llegado a un pasaje estrecho entre 2 formaciones rocosas, defendible con terreno elevado a ambos lados, pero con rutas de escape limitadas. Toma, dijo Naali, bajando del caballo. Resistimos. Halis se deslizó de su caballo, las piernas protestando tras horas de cabalgada.
No podemos contenerlos para siempre. No necesito para siempre. Justo el tiempo suficiente para que mis hijas se escapen. Naali sacó el contrato de su camisa, mirándolo durante un largo momento. Luego se lo entregó a Jalis. Si me pasa algo, no te pasará nada. Si pasaba algo, continuó Naala con firmeza. Lleva esto a Marsal Garret, un pueblo llamado Redemption, a 2 días al noreste de aquí. Cuéntale todo. Haz que escuche. Jalis aceptó el contrato. El peso de ello se posaba en sus manos como una carga que no había pedido pero que no podía rechazar. ¿Por qué confiar en mí con esto? La expresión de Naal se suavizó un poco. Le diste a mis hijas tu último caballo. Podrías haberlo conservado, salvarte, dejar que murieran. En cambio, elegiste sus vidas antes que tu propia supervivencia. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién eres. Antes de que Jalis pudiera responder, el sonido de los jinetes acercándose resonó por el pasadizo. Demasiados caballos, demasiado cerca. Tomaron posiciones en lados opuestos del pasaje, usando rocas como cobertura. Jalis revisó su rifle. 8 rondas restantes. Tendría que aprovechar cada disparo. Los jinetes aparecieron en la entrada del pasillo. No 8 o 10, 15. Mur se unió a la persecución. El hombre barbudo los guiaba, con el rostro torcido por la determinación. Vio a Naali y Jalis de inmediato. Su voz se escuchó a lo lejos, aguda e implacable. Esta es tu última oportunidad. Danos el contrato y puedes marcharte. Naali se puso en pie, exponiéndose por completo. Ven a por ello. La respuesta fue inmediata. Rifles en alto. Jalis lo vio suceder. Vio caer la mano del hombre barbudo, vio cómo los dedos se apretaban en los gatillos. El tiempo se fragmentó en momentos individuales. Jalis disparó primero, derribando al jinete más cercano. El disparo de Naal siguió, preciso y mortal, pero fueron demasiados. El fuego de respuesta estalló a su alrededor, balas rebotando en la roca, levantando tierra y fragmentos de piedra. Jalis se agachó tras una cobertura, recargando con las manos temblorosas. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. Esto no era como el campamento. No venían refuerzos, ni guerreros para igualar las cosas, solo 2 hombres contra 15. Una bala le impactó cerca de la cabeza, lo suficientemente cerca como para que sintiera el desplazamiento del aire. Respondió al fuego a ciegas, obligando a los atacantes a cubrirse. Al otro lado del pasadizo, Naali luchaba con calma y eficiencia, cada disparo deliberado, pero ni siquiera él podía resistir para siempre. El hombre barbudo volvió a llamar, con la voz cargada de frustración. Estás muriendo por nada. Ese contrato no cambiará nada. Jalis apoyó la espalda contra la piedra, respirando con dificultad. El contrato presionado contra su pecho, bien guardado. Se encontró con la mirada de Naal al otro lado del pasadizo. El hombre mayor asintió una vez. Un gesto de comprensión, de aceptación. Iban a morir aquí. Pero el contrato sobreviviría. La verdad sobreviviría. Y a veces eso era suficiente. Jalis alzó su rifle, listo para lo que viniera. El sonido de disparos detrás de los atacantes lo cambió todo. Jalis levantó la vista de su cobertura, la confusión mezclándose con una esperanza desesperada. El grupo del hombre barbudo giró, atrapado entre 2 fuerzas. Nuevos jinetes entraron en masa en el pasadizo. Una docena de hombres con uniformes federales, liderados por un hombre con una placa de mariscal que captaba la luz de la mañana. Marsal Garret los había encontrado primero. La tripulación del hombre barbudo se dispersó de inmediato, pero no había a dónde huir. El pasaje no ofrecía rutas de escape. En cuestión de minutos, los agentes federales rodearon a los atacantes restantes, armas desenfundadas y órdenes gritadas con autoridad legal a su favor. Jalis bajó el rifle, con las piernas temblando tanto que tuvo que apoyarse en la roca para mantenerse erguido. Al otro lado del pasadizo, Naali salió de su cobertura, con sangre en la manga, pero aún en pie. El mariscal Garret desmontó, su rostro curtido y sombrío mientras observaba la escena. Era mayor de lo que Jalis esperaba. Pelo canoso, líneas profundas alrededor de unos ojos afilados que habían visto demasiado para ser fácilmente engañados.
Se acercó primero a Naali, reconociendo claramente entre ellos. «Me han dicho que venías en mi dirección», dijo Garrett. «Pensé que si estabas intentando huir específicamente para mí». La situación era mala. La respuesta de No fue suave pero firme. «Peor que malo. Tenemos pruebas de una conspiración gubernamental para apoderarse de tierras tribales mediante violencia fabricada». La expresión de Garrett se endureció. Miró a sus hombres asegurando a los prisioneros, luego de nuevo a Naali. «A ver». Hali sacó el contrato de dentro de la camisa, con las manos aún temblando de adrenalina. Se lo entregó al alguacil sin decir palabra. Garrett la desplegó con cuidado, leyendo en silencio. Con cada línea, su rostro se oscurecía. Cuando llegó a las firmas al final, maldijo en voz baja. Una maldición corta y feroz que tenía más peso que la ira. «Estos son hombres designados por funcionarios federales». Miró a Naali. «¿Entiendes lo que esto significa? La investigación que esto desencadenará. Entiendo que significa que las familias no serán masacradas por beneficio». La voz de Naali Unk era firme. «Suficiente». Garrett asintió despacio. Se volvió hacia Halis, estudiándole con la misma evaluación aguda. «¿Y tú eres?» El ranchero que regaló a su caballo y se vio arrastrado a todo esto. La voz de Halis salió más amarga de lo que pretendía. Algo cambió en la expresión de Garrett. No exactamente simpatía, pero sí comprensión. El informe mencionaba a un hombre blanco que ayudó a las hijas de Naala a escapar. Dijo que les diste tu último medio de transporte, sabiendo que te lo costaría todo. Halis no dijo nada. ¿Qué había que decir? Garrett dobló el contrato con cuidado, guardándolo dentro de su abrigo. Estas pruebas se escucharán en un tribunal adecuado con testigos adecuados. Los hombres que planearon esto responderán. Señaló al hombre barbudo capturado, ahora atado por agentes federales, incluidos tus amigos aquí, que pensaban que la intimidación y el asesinato eran herramientas aceptables. El rostro del hombre barbudo estaba pálido. Cualquier autoridad que creyera tener se evaporó en cuanto llegó la ley federal. Había pasado de cazador a presa en segundos. Durante la siguiente hora, los hombres de Garrett aseguraron a los prisioneros y tomaron declaraciones. Takakota y Kuruk llegaron con Kaa y Nidita, habiendo dado la vuelta cuando oyeron cesar los disparos. El reencuentro entre Naali y sus hijas fue silencioso pero profundo, manos entrelazadas, frentes tocadas, palabras pronunciadas demasiado suavemente para que los demás las escucharan. Ka se acercó a Halis mientras su padre hablaba con el marsal. Su expresión era diferente ahora, más suave. La sospecha que marcó sus primeras interacciones se había transformado en otra cosa. Mi padre quiere que vuelvas con nosotros al nuevo campamento, donde quiera que nos establezcamos. Halis la miró sorprendido. Yo no. No pertenezco a tu gente. Nos diste tu último caballo. La voz de Ka era firme. Eso os hace familia. Palabras de padre, no mías. Pero estoy de acuerdo con ellos. Hizo una pausa. No tienes a dónde ir. Tu rancho ha desaparecido. Eres buscado por las mismas personas que querían matarnos. Venir con nosotros no es caridad. Es la familia cuidando de la familia. La palabra se le quedó atrapada a Halis. Familia. Había estado solo tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía eso. No se unió a ellos, con el brazo herido ahora vendado. Extendió la mano. No un apretón de manos, sino un apretón de antebrazos. De guerrero a guerrero. Le diste a mis hijas tu último caballo cuando tenías todas las razones para no hacerlo. Estuviste a mi lado cuando podrías haber huido. Protegiste lo que importaba cuando habría sido más fácil dejarlo arder. Apretó más el agarre. Esa deuda no se puede saldar, pero sí se puede saldar. Tienes un lugar con nosotros todo el tiempo que quieras. Halis sintió que algo se soltaba en su pecho. Un nudo que llevaba desde que murió su esposa. Desde que la sequía se lo llevó todo, desde que dejó de creer en algo más allá de la supervivencia. Sería un honor, logró decir. Marsal Garrett se acercó, con el contrato seguro en su posesión. Esto llevará tiempo, investigaciones, juicios, apelaciones, pero se hará justicia. Tienes mi palabra. Miró directamente a Halis.
¿Qué hiciste? Renunciar a todo por desconocidos. Eso requirió un valor que la mayoría de los hombres no tiene. El territorio necesita más gente como tú. 3 semanas después, Halis ayudó a construir un refugio en el nuevo campamento situado en tierras protegidas, lejos del alcance de la conspiración. Sus manos, callosas por años de trabajo en el rancho, se adaptaron fácilmente a diferentes métodos de construcción. Los niños corrían riendo. Los ancianos compartían historias junto a las hogueras. La vida continuó, resiliente e inquebrantable. Kaya le trajo comida mientras el sol se ponía, sentándose a su lado en un silencio cómodo. La pierna de Nita se había curado. Los juicios habían comenzado en tribunales lejanos. Las pruebas del contrato resultaron irrefutables. Y cada noche, Halis caminaba hasta donde guardaban los caballos, encontrando el que había dado y recuperado. Pasó la mano por su cuello, recordando el momento en que tomó una decisión que lo cambió todo. Había dado su último caballo a 2 hermanas apaches al atardecer. Al amanecer, su padre había llegado con 200 guerreros. Y Halis Van había encontrado algo que creía perdido para siempre. Una razón para seguir adelante, un lugar al que pertenecer. Una familia que le eligió a él tan seguro como él los eligió a ellos. A veces, las cosas que regalas vuelven transformadas exactamente en lo que necesitabas desde el principio. Si te ha gustado esta historia, haz clic en el vídeo en tu pantalla ahora para ver otro relato inolvidable de la frontera, donde honor y valentía chocan de formas que nunca esperabas. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como estas. Tu apoyo lo es todo para nosotros.